Gracias por encenderme el micro, presidenta. Buenas tardes, señorías. Traemos una nueva vez el tema de la educación infantil a la Asamblea de Madrid, porque pensamos que es algo en lo que se puede mejorar aún mucho y en lo que se está metiendo muy poco esfuerzo desde el Gobierno autonómico. La educación infantil supone una formación integral del niño en el desarrollo de su autoestima, de la relación de sus iguales, del reconocimiento de sus emociones y sentimientos y la maduración de sus habilidades sociales. Ya lo hablaba en la última proposición sobre el tema. La educación infantil hace que haya muchas diferencias a lo largo de toda la vida de esos niños, incluso a nivel académico, entre quienes han tenido los niños que han podido ir a una escuela infantil y los que no, y los que han podido ir a una escuela infantil de calidad y los que no han tenido esa oportunidad. En esto, lamentablemente, creemos que hay una diferencia política e ideológica con el Partido Popular. Y es que, desde el partido, en nuestro caso, consideramos que la educación infantil es, por tanto, un elemento primordial a nivel formativo y de educación, además de una gran ayuda para las familias en la conciliación. Y desde el Partido Popular sigue siendo, sinceramente, un elemento asistencial. Y podrán decirme que no, pero en sus medidas y hasta sus palabras se puede ver. Por ejemplo, la presidenta Cristina Cifuentes sigue hablando de ellas como guarderías, como se decía antiguamente, como ese lugar donde se guardaban los niños a la espera de ir a recogerles. O doña Gadorón Gil, en la última vez que hablamos de esta cuestión sobre las ratios, decía: hombre, es verdad que es muy complicado tener a 20 niños de esas edades en un aula, pero mucho más complicados son otras cosas. Como si hablara que es complicado llevar a cabo un trámite administrativo y que con un poco más de esfuerzo se consiga hacer. Y ese creo que es su problema, el entender que es complicado a lo mejor cuidar, limpiar o asegurar la seguridad de 20 niños en un aula, pero lo que es imposible es educar a 20 niños de esas edades en un aula. Esa es la diferencia entre educar y prestar un servicio asistencial. Quiero hacerles un repaso de la evolución de la educación infantil durante estos últimos años, porque lamentablemente lo que era un modelo de referencia a nivel nacional e incluso internacional se ha ido degradando mucho durante la última década. Por ejemplo, podemos ver en las ratios cómo en el 2007 la educación infantil madrileña tenía como ratios 12 plazas para niños de 1 a 2 años y 16 plazas para niños de 2 a 3. Hoy día, en el último caso, es un 25% mayor. Las ratios han aumentado. Contrariamente al Ayuntamiento de Madrid, en sus escuelas municipales, tienen unas ratios de niños por educadores de la mitad que la Comunidad de Madrid y muy cercanas a lo que indica la Unión Europea. Por otra parte, si vemos en el tema de las tasas, en lo que tanto se ha congratulado la Comunidad de Madrid, que es algo que siempre hemos aplaudido de que se bajen las tasas, pero siempre hemos dicho que era insuficiente, podemos ver, y más si no se hacía de forma progresiva, podemos ver que las familias más vulnerables, las familias con menores ingresos, tienen hoy un 25% de cuotas más caras que hace una década. Sí, se puede ver. Solo tienen que ver los decretos y solo tienen que ver las comunicaciones que hace la propia consejería. Pero no solo tienen un 25% de las cuotas más caras que hace una década, sino que además a día de hoy sigue implantado la tasa bebé, ese suplemento económico que se le cobra a las familias con bebés de 0 a 1 año. En cambio, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una rebaja de un 78% respecto a un año u otro en las cuotas de las familias más vulnerables. Sí, señoría, actualmente a las familias de Madrid les cuesta un 70% menos, a las más vulnerables, ir a una escuela del ayuntamiento respecto a la de la comunidad. Esto, podrán decir, ¿son consecuencias de una casualidad o de la crisis económica? Yo lo que les quiero transmitir es que no, son fruto de medidas muy concretas y de una política premeditada del Partido Popular, por el cual se ha fomentado las ayudas a la escolarización privada por encima de la escolarización pública. Sí, señoría, y aquí se lo puedo volver a mostrar. Estos son los datos en el último gráfico de las ayudas a la escolarización privada con el cheque guardería, que durante toda la crisis económica subió al inicio, se mantuvo durante toda la crisis económica y ha vuelto a subir. Contrariamente, cuando hablamos de las ayudas a las corporaciones locales para las escuelas
infantiles municipales, vemos que no ha dejado de decrecer durante todo este tiempo, y lo mismo con la gestión indirecta, no ha dejado de decrecer durante todo este tiempo. En una, como causa, tiene el cambio del módulo aula al módulo niño, que significa que a las escuelas infantiles a las que no asiste un día un niño no se la paga desde la Comunidad de Madrid. En cambio, esa escuela infantil obviamente tiene que pagar el gas, el agua, el mantenimiento, la limpieza y todos los profesores. Y por otra parte, la indirecta, como hablaré después, es fruto del cambio de los criterios, en el cual se ha priorizado lo económico frente a lo pedagógico. Pero, como digo, ni siquiera es una cuestión de la situación económica, porque, como vemos, el PIB no solo está en valores parecidos a los de años anteriores, a los de hace una década, sino que ha mejorado en buena parte con los de hace una década. El PIB mejora, pero a pesar de decir que han salido de la crisis, los recortes no se subvierten. Por ello, proponemos en esta propuesta que se mejore la financiación educativa, que se establezca un coste real de la educación infantil, que la Comunidad de Madrid sabe bien cuál es, porque tiene escuelas de gestión directa, pero que impone un coste mucho menor a las de gestión indirecta. Por otra parte, además de que durante todo este trayecto no solo han subido las tasas, las ratios y han empeorado los espacios, sino que encima las escuelas privadas han aumentado mientras las públicas se han mantenido o han disminuido. Cosa que en el Ayuntamiento de Madrid para este año plantea construir 14 escuelas infantiles nuevas y 19 antes de acabar la legislatura. Se ríe, pero la Comunidad de Madrid no piensa construir ni una sola, y por eso se ríe de ustedes mismos, porque es una barbaridad que no se sigan construyendo escuelas infantiles en nuestra comunidad. Y entro en el apartado de la gestión indirecta. Lo que ha pasado aquí es que se ha optado por el modelo de subasta a la baja. Se ha premiado a quienes menos invierten en educar a nuestros hijos. Y podrán decirme, pero si esto es algo que trajeron ustedes y llegamos a un acuerdo. Y les diré, sí, llegamos a un acuerdo en un momento de urgencia, porque iba a salir unos concursos que después prorrogaron y que les dijimos, es un acuerdo insuficiente, porque no se trata de unos porcentajes, es un problema del modelo. Ustedes me han negado la totalidad y hemos visto lo que ha pasado este verano, cuando en Majadahonda la adjudicación de la escuela Tamaral y Talín ha sido adjudicada a una empresa que suspendía 6 de 9 de los criterios pedagógicos. O sea, ¿ustedes estarían tranquilos y tranquilas si dejan a sus hijos e hijas en una escuela a manos de una empresa que ha suspendido el proceso y criterios de elaboración del proyecto pedagógico, que ha suspendido la proyecta pedagógica del centro, que ha suspendido las acciones encaminadas a fomentar la calidad, que ha suspendido la metodología didáctica en inglés, lo que no quita que le hayan, por otra parte, dado todos los puntos en horas de inglés, y que haya suspendido el plan de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, dado que ni siquiera nombraba a la diversidad funcional medidas de apoyo a eso? No se puede aprobar una declaración institucional por la mañana a favor de ayudas a las personas con diversidad funcional y a la vez, después en los criterios, estar optando por empresas que ni siquiera lo nombran, que ni siquiera saben lo que es. Y aquí, en Majadahonda, el voto afirmativo del Partido Popular, igual que no por lo menos la oposición del Partido Ciudadanos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se cambie de la gestión indirecta, que se elimine el criterio económico, como se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, para que si metemos como criterios el aumento de los sueldos, se conseguirá un aumento de los sueldos de un 20%, por ejemplo, como se ha hecho en el Ayuntamiento, o que se mejore la calidad de la comida, introduciendo esto como criterio y eliminando el apartado económico. Voy a lo último, los criterios de admisión. Están anticuados, señorías. Necesitamos escuelas plurales y que añadan y que incluyan a las familias que más lo necesitan. Por ello queremos que se deje de discriminar a las familias con los dos progenitores en paro, porque también es conciliación el hecho de poder dejar. También es conciliación, por ejemplo, el poder dejar a los niños en una escuela infantil para que se eduquen mientras ellos van a buscar trabajo, porque si no, lo tienen mucho más difícil y, de nuevo, vuelve a recaer en las familias con menos ingresos. Se necesita igualar a las familias, a los progenitores que trabajan con los que estudian, y se necesita incluir a las familias monoparentales y a las mujeres víctimas de violencia de género, porque, de nuevo, vale de declaraciones institucionales y después, cuando podemos poner medidas concretas para ayudarlas, no lo hacemos y se lo ponemos aún más difícil. Por último, comentar una serie de propuestas que hemos hecho al respecto: la flexibilización de horarios siempre de que no se extienda la jornada, o una cuestión que al final no ha entrado porque Ciudadanos se opone a la propuesta, como era el tema de la inspección, que ya habíamos metido antiguamente.
Me cuesta pensar que Ciudadanos se va a oponer a esta propuesta. Dirán que es una cuestión de tiempos, pero ustedes en las enmiendas habían suprimido buena parte de esto, la cuestión de la mejora de la financiación, el hecho de que todo el dinero que se deja de gastar este año en las escuelas del ayuntamiento se dedique a mejorar la calidad de la educación infantil o que la gestión indirecta cambie los criterios, como estamos hablando. Me cuesta aún más pensar que el Partido Socialista, si al final lo hace, se abstenga a esta proposición solo por pensar que tiene una que es prácticamente calcada a esta que quiere meter posteriormente. Creemos que hay que mejorar estas cuestiones, que hay que mejorar la educación infantil. Para ello tenemos que contar con el respaldo de todo el mundo, fuera de cuestiones partidistas. Muchas gracias. Gracias, señoría.